Muy buenas tardes, mis amados hermanos, amigos que nos están escuchando a esta hora. Estamos transmitiendo hoy desde la casa. La razón es que nuestro templo hoy está cerrado por razón de la nieve, pero bueno, creemos que la palabra del Señor no está cerrada y gracias a estos instrumentos modernos que tenemos de comunicación, pues nos permite definitivamente estar con ustedes en sus hogares, a donde quiera que estén. Queremos darle una palabra de bienvenida como lo hacemos siempre y esperamos en el Señor pues que la palabra que voy a traer hoy siempre siga siendo pues siempre una palabra de bendición para nuestras vidas. Por supuesto, el interés siempre de nuestros mensajes es poder edificar el cuerpo de Cristo y traer una palabra de esperanza para aquellos que no tienen a Jesucristo en su corazón. Así que una vez más, bienvenidos sean a este su tiempo de predicación. Hoy es domingo 31 de enero, el último día del mes de enero del año 2021. Ya estamos literalmente pues finalizando el primer mes de este año y agradecidos al Señor porque aquí estamos, a pesar de todas las circunstancias adversas, difíciles que hemos tenido, aquí estamos y aquí seguimos porque el Señor nos ha permitido llegar a este tiempo y dando muchas gracias a Él porque ha sido bueno y en todo momento estamos viendo sus misericordias. Quiero invitarles para que abran sus Biblias. Hoy vamos a hacer un paréntesis en la serie de sermones que estoy trayendo los domingos, ya en el contexto de lo que tiene que ver con nuestra reunión en la iglesia. Y quiero hacer un paréntesis de esa serie para llevarlos a que meditemos en un pasaje que está en el Nuevo Testamento. Por supuesto, vamos a hablar hoy también de un pasaje que lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Es un pasaje que es muy emotivo, un pasaje muy significativo, y sentí en mi corazón desde ayer cambiar el tema en un sentido, porque el próximo para seguir la serie lo vamos a tener el domingo que viene. Así es que quiero invitarles para que abran sus Biblias, los que están allí con sus Biblias abiertas, pendientes de esta palabra, que lo abran en el libro de Apocalipsis. Vamos al último libro de la Biblia y vamos a leer el capítulo 5 de ese libro. Vamos a leer los primeros 14 versículos de ese pasaje y vamos a estar pues allí predicando la palabra del Señor en esta tarde. Acordémonos que hoy es el día del Señor. Interesante que cuando Juan recibió esta visión del Apocalipsis, dice que estaba en el día del Señor. Bueno, nosotros estamos en el día del Señor, hoy es domingo y estamos celebrando el día del Señor porque así nos corresponde hacerlo. Otra vez, Apocalipsis capítulo 5. Voy a invitarles para que abran sus Biblias allí desde el versículo 1 en adelante. Y dice la Biblia, la palabra del Señor así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, y esta pregunta va a ser muy importante para el desarrollo de nuestro tema: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la lectura que vamos a usar en esta tarde. He sentido del Señor traer, como dije, este tema por lo que está sucediendo, lo que sigue pasando en el mundo. Y he titulado mi tema para hoy: Un llanto en el cielo. Ese es el tema que estoy titulándolo de esta forma, porque el contexto del pasaje nos va a mostrar a un anciano, como era ya Juan, estando en la isla de Patmos, por motivo del evangelio, por la persecución del evangelio, fue enviado a ese lugar. Y dice que estaba allí, pues de momento fue arrebatado hasta el cielo, y estando en el cielo, pues él se encuentra con esta situación, y el texto nos dice que él lloraba mucho. Y es interesante esto porque una de las cosas que la Biblia nos va a decir es que en el cielo no hay ni llanto, ni tristeza, ni dolor, ni aflicción. Sin embargo, pues este pasaje nos muestra como una excepción para revelarnos, por supuesto, otro asunto, otro tema que será muy interesante, como es el que tiene que ver con quién dirige los destinos finales de la humanidad. Y aquí entonces nos encontramos a un Juan ya anciano, por supuesto, muy sensible ante lo que está viendo, ante lo que está escuchando. Se da cuenta que no hay nadie digno de abrir de abrir el libro, de leerlo, de mirarlo. Y por supuesto dice la palabra del Señor que él lloraba mucho, lloraba mucho. Y es en este contexto cuando él entonces es animado por uno de los ancianos. Quien lanzó la pregunta fue un gran ángel con una poderosa voz, un ángel fuerte con una poderosa voz. Pero quien lo va a animar a que no llore es precisamente uno de los 24 ancianos. Así que tenemos una escena por demás preciosa, interesante y desafiante para nuestras vidas, cuando frente a lo que estamos viendo en el mundo, frente a todas las cosas que siguen siendo para nosotros situaciones que nos producen mucho, quizás pesar, tristeza, a lo mejor preocupación, por todo lo que estamos viendo, por todo lo que está sucediendo. A lo mejor el lloro viene con frecuencia también ante la impotencia muchas veces, pero aquí es donde encontramos una palabra preciosa que nos dice: no llores, no llores. Y creo pues que esta palabra, repito, va a ser de mucha bendición para nuestras vidas, porque según pues lo desarrollemos en el pasaje, podemos irlo aplicando también a muchas situaciones tan particulares. La pregunta era: ¿quién es digno? Y Juan se dio cuenta que no había ningún digno allí. Dice, ni en la tierra, ni en el cielo, ni en ninguna parte había alguien digno que pudiera abrir el libro. ¿Por qué? ¿Y por qué esa situación? ¿Y cuál era ese libro? ¿Por qué ese misterio tan grande que tenía que ver con ese libro? Y es aquí, mis amados hermanos, donde nosotros tenemos que seguirle la pista a un pasaje como esto, para ver entonces la manera como esta parte del Apocalipsis, este capítulo 5, nos va a mostrar que, si bien es cierto, hay este desconsuelo de parte del apóstol en este lugar, por la situación de lo que está viendo, porque no había alguien que pudiera ejecutar entonces esta acción de abrir el libro, de mirarlo. Entonces él es consolado por un anciano que le dice: no llores. Toma en cuenta esa frase: no llores, no llores. Así que les invito para que oremos al Señor, para que allí donde usted está, o esté en este caso, pues me acompañe en esta predicación de esta tarde, y piense en este tema, piense en lo que vamos a hablar, y espero en el Señor que seamos muy edificados, que el Señor toque nuestros corazones, que el Señor nos hable,
porque vamos a abordar pues un tema que es de mucha importancia para nuestras vidas. Les invito a que oremos allí. Padre, gracias por esta tarde. Gracias por el gozo que nos das de poder abrir tu palabra y explicarla, presentarla, traerla. Gracias por los hermanos que están allí, por los amigos, por todos aquellos, Señor, que se conectan con nosotros a través de este medio. Gracias por estos medios que nos das de poder, a pesar de las situaciones que vivimos, Señor, podemos estar en contacto, en comunicación con ellos. Oro esta tarde para que esta palabra sea de tremenda bendición e impacto para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos sigues hablando por ella. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Las preguntas que surgen y por la cual pues el mismo apóstol está llorando en vista de la situación que estaba allí viviendo, es que él sabía que algo estaba por suceder, algo estaba por ocurrir. El mundo de alguna otra manera se le iba a revelar un misterio muy grande y la preocupación del apóstol era entonces quién va a dirigir los destinos del mundo, qué va a pasar con este mundo. Así que él seguramente en medio de todo de su llanto, de su tristeza, de su dolor, se estaría preguntando qué sucederá con nuestro mundo, qué nos pasará a nosotros y a nuestros hijos en este mundo. ¿Está Dios todavía a cargo de todo esto? ¿Por qué parece que las cosas están fuera de control y solo están empeorando? ¿Dónde está Dios en este tiempo? ¿Qué está sucediendo? Y esta visión del libro de Apocalipsis entonces nos va a decir que si bien es cierto, hay allí un pesar muy grande de parte del anciano apóstol Juan, también es cierto que hay una palabra que viene de esperanza, una promesa, una palabra que lo detiene en su llanto, y entonces lo que vamos a ver esta tarde respecto a eso. Entonces vamos a pensar, vamos a preguntarnos por qué uno de los ancianos detuvo aquel llanto celestial. ¿Por qué se le dijo a Juan, no llores, no llores, no llores? Vamos a verlo de esta forma. Primero dice, no llores, no llores, Juan. Dios está en control. Es la primera verdad que me emerge de este pasaje y que me gusta poder transmitirla. No llores, Juan. Dios está en control. Vamos a ver los versículos que nos van a ayudar a esto. Primer versículo dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Mis amados, no hay en las escrituras una manera mejor de representar la soberanía de Dios sobre la historia que a través de este pergamino escrito y sellado de esta forma, como aparece aquí. El destino final de la humanidad, escuche esto, no está en las manos de Satanás, no está en las manos de sus demonios, no está en las manos de algún gobernante, no está en las manos de alguna potencia. El destino de la humanidad está en la mano derecha de aquel que está sentado en el trono. Y esta es la palabra de esperanza, la palabra de consuelo, la palabra que emerge acá. La mano derecha se refiere a su autoridad. En este caso, su autoridad para mostrar que cuando ese libro se va a abrir, los resultados de los juicios entonces vendrán sobre la tierra. Dicho sea de paso, cuando uno hace un estudio completo del Apocalipsis, se da cuenta que a partir del capítulo 6 hasta el 19 es la explicación de todos, o más que la explicación, es la revelación, diríamos, de los juicios de Dios que van a venir sobre la humanidad. Entonces la preocupación de Juan era esta, y por eso lloraba. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar entonces? Y es frente a esto entonces que se acerca un anciano y le dice, no llores, porque si alguien está en control de este mundo, se llama Dios. Y esta es la verdad que nosotros enfatizamos en este mensaje. Si alguien sigue en control de este mundo, es Dios. A veces se nos parece que a Dios se le escapó todo esto de la mano, las cosas que oímos, lo que está sucediendo en todas partes. Seguimos todavía este año con esta pandemia y parece que arreciara más en muchas partes. Y nos decimos, pues a Dios como que se le fue esto de sus manos, no hay control. Pero la verdad es otra. La verdad es que ahora más que nunca sabemos que si alguien está en control de este mundo es Dios. Y Él sabe entonces cuál va a ser los destinos final de la humanidad. Los sellos nos informan que mientras este plan ha sido resuelto en los eternos consejos de Dios, se ha ocultado y solo uno entonces debidamente autorizado puede abrirlo para leerlo y para ejecutarlo. De eso vamos a hablar ahora.
Con esto comenzamos a ver que el periodo de la gracia y la larga paciencia de Dios está llegando a su fin. Es una de las cosas que nos va a mostrar este pasaje, porque va a hablar de los juicios y se acerca eso, se acerca el momento para mostrar a esta humanidad que ya el tiempo de la gracia se está agotando para entonces revelarse lo que va a venir finalmente detrás de todo esto. La pregunta que hizo el ángel a fuerte voz y que puso en silencio a todo el cielo, la podemos analizar así. Primero, fue el instrumento que Dios usó, un poderoso ángel. No fue un profeta, no fue un sacerdote, no fue un pastor, fue un poderoso ángel que entonces se paró allí con una voz potente, una voz tan fuerte entonces que retumbó, que llenó el cielo, y lo escucharon tanto los de arriba como los de abajo, porque nos va a hablar de esa forma de los que están en el cielo y los que están en la tierra, entonces participando de semejante voz. No hubo una respuesta inmediata. Nadie, dice la Biblia, nadie, ni siquiera en el cielo había alguien digno de poder hacer esto. Por eso entonces que dice el versículo 4, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. El continuo llanto de Juan reflejó su tristeza de que el futuro reino de Dios y su juicio final pareciera como impostergable frente entonces a lo que esto implicaría, porque nadie se encontraba con la autoridad para hacerlo, para ejecutar esa acción. Y aquí es donde entonces encontramos el corazón de este asunto, porque ciertamente el anciano le va a decir a Juan que sí, alguien estaba en control. Pero en este aspecto entonces nos preguntamos, ¿significaba esto que no se corregirían los errores de la tierra? ¿Significaba esto que los justos nunca serían vindicados y que los impíos entonces seguirían reinando? Y eso es lo que se presenta frente a esto cuando vemos tanta impunidad, cuando vemos tanta violencia, cuando vemos toda una cantidad de cosas desatadas en el mundo que pareciera que no hay control. Entonces se pregunta a aquellos que claman día y noche, que buscan a Dios, claman y dice, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo, de Dios? ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo vamos a ver la vindicación de nuestra vida, la justicia de parte tuya? Entonces Juan entendió que si los propósitos de Dios fracasaban, entonces toda la vida carecía de sentido. Si nadie puede abrir el rollo, ninguno de los propósitos de Dios iban a pasar. Entonces la triste verdad es que si Cristo no viene y pone en la vida de las personas aquello lo que se conoce como su propósito, entonces para que detenga el llanto, para que detenga la impotencia, entonces si Cristo no lo hace, por supuesto tendríamos que preguntar quién lo va a hacer, qué va a pasar entonces con este mundo, qué va a pasar entonces con todo lo que estamos viendo, todo lo que está sucediendo. Y esto entonces me lleva a la otra verdad que dice, no llores, le dice el anciano, Jesucristo ha vencido. Esto me encanta. Vamos a ver lo que nos dicen los próximos versículos. El versículo 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Mis amados, los 24 ancianos representan a la iglesia redimida, ya levantada, por supuesto, con el Señor en el cielo. La iglesia conoce muy bien la profecía cumplida en la vida de Jesús, por supuesto, como el Mesías esperado. Por eso el texto va a decir, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de Judá, ha vencido, y esa es la palabra que nos interesa. Si bien es cierto que Jesús se nos revela como el cordero inmolado, también en este pasaje se nos revela como león de la tribu de Judá. Había logrado la victoria sobre todos los enemigos de Dios y por lo tanto tenía la autoridad para abrir el rollo y de esta manera, por supuesto, liberar su contenido, que es lo que va a abrirse posteriormente. Interesante que el título La raíz de David significa que el Mesías vendría a través del linaje de David, como se le dijo allá a María y a José cuando nació Jesucristo. Se le dijo que él venía del tronco, del linaje, por supuesto, de David. Y el que vino después de David como descendiente de David y ahora también está delante de él como a la raíz de David. Es interesante que por allá en Apocalipsis también 22:16 se nos va a decir, yo Jesús
he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, cuando estamos hablando y el anciano le dice, no llores porque alguien ha vencido, en efecto, ese que ha vencido se llama Jesucristo, la raíz de David, el linaje de David. Pero vean lo que aparece, cómo el texto nos va a mostrar entonces diríamos, las lecciones de la victoria que tenía que ver con Jesucristo. Como el ungido de Dios, solo Jesús poseía entonces la autoridad necesaria para esta tarea. Él venció a Satanás, el pecado y la muerte para que entonces el propósito de Dios se cumpliera. Solo Cristo puede llevar a cabo los propósitos finales de Dios en la tierra. Solo Él tiene la autoridad entonces para decirnos que, si bien es cierto, el mundo está en una aparente descomposición, en un aparente desenfreno, entonces finalmente la Biblia nos dice que hay alguien y se llama Jesucristo, que precisamente Él hizo con su entrega, con su vida, la diferencia. Él venció y por eso estamos hablando de Él como Cristo victorioso. Dice el versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora yo quiero que usted se imagine esa escena en el cielo. Con gran expectativa, Juan esperaba ver salir a un majestuoso león para confirmar lo que le está diciendo el anciano. Pero de repente, en lugar de ver un león, ve un cordero. Pero mira la forma como lo ve. Lo ve totalmente distinto. Dice el versículo 6 que lo ve como un cordero en primer lugar. Es un símbolo de Jesucristo en su primer advenimiento. Él vino como cordero, manso, sumiso, por supuesto, y fue sacrificado en nuestra sustitución, nos dice por allá Isaías 53, versículo 7. Pero el león es un símbolo entonces de Jesús en la segunda venida, poderoso, juzgando al mundo con justicia. Entonces estas dos figuras son importantes para entender la victoria de Jesús. Primero vino como un cordero que se entregó, fue llevado al matadero, nos dice Isaías. Así fue entregado, así fue la profecía que se hablaba de él. Como cordero fue llevado al matadero y entonces entregó su vida. Él era lo que se conoce en la Biblia como el tipo y el antitipo. Los tipos tenían que ver con esas figuras representativas, como en este caso como el cordero de la Pascua, por ejemplo. El antitipo es entonces cómo se cumple finalmente en él. Entonces tenemos estas dos figuras aquí que nos ilustran la victoria de Jesús. Juan vio al cordero ahora en el centro de todas las criaturas y de los ancianos alrededor del trono, como el personaje central y más importante de toda esa escena celestial. Jesús tiene que ser el centro de todo, y ese es el énfasis que vamos a dar en este mensaje. Jesús tiene que seguir siendo el centro de todo. Y cuando pensamos otra vez en este mundo, en qué dirección va, la Biblia nos dice que Jesucristo sigue siendo el centro del mundo. Y aun cuando a muchos les parezca que todo está como perdido, nosotros seguimos transmitiendo, hablando y predicando la misma verdad. Jesucristo está en el centro y debe seguir siendo Él el que está en el centro de todo. Se nos revela entonces como un cordero inmolado. Este es el otro aspecto de esta palabra. Esto equivale a que fue asesinado, fue cortado, fue mutilado. Habla de una violenta muerte, de una muerte sangrienta. Fue literalmente pues sacrificado. Describe la sangrienta crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Las espinas que perforaron su cráneo, un látigo laceró su espalda, los puños que machacaron su rostro, la lanza que atravesó su costado, la sangre y el agua que salían de su costado reventado. Cristo pagó el precio final de la humanidad. Pero ¿qué sucede entonces? ¿Cuál es la visión? ¿Cómo Juan sigue viendo a ese cordero? Dice que está de pie. Y esto es lo grande de esto. Ahora ese cordero está de pie. El cordero estuvo muerto, violentamente asesinado, pero ahora está de pie.
habiendo entonces sido crucificado, Él resucitó y ahora está de pie. Está en el círculo cercano al trono. No está fuera de ese lugar, no está alrededor como los demás seres. Él está en el centro del trono donde el Padre le ha querido que esté desde el mismo momento que subió al cielo. Por otra parte, entonces vemos el Cordero, esta impresionante visión con 7 cuernos y 7 ojos. ¿Qué significa eso para nosotros? El número 7 representa la plenitud del poder de Cristo al derrotar a sus enemigos. El cuerno es símbolo bíblico para poder y autoridad. Los enemigos que pretendieron derrotarlo experimentaron entonces su más indiscutible derrota. Jesús ha conquistado a todos sus enemigos. De allí que Pablo, y hablábamos eso hace un tiempo atrás en los mensajes que estoy trayendo de Colosenses, que fue exhibido públicamente cuando Cristo entonces clavó el acta que nos condenaba, los clavó en la cruz, y ahora esos enemigos han sido expuestos públicamente como para decirles al mundo entero que ya ellos no tienen más poder, especialmente en lo que fue la derrota que sufrieron por medio de Jesucristo. Los 7 ojos representan la plenitud de la sabiduría divina de Cristo. Uno de sus atributos es su omnisciencia. Cristo posee la sabiduría eterna, aquella con el que hizo los cielos y la tierra. Por otro lado, sus ojos son los 7 espíritus de Dios. Es interesante que por allá una profecía de Isaías 11, del 2 al 4, nos dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, por supuesto refiriéndose a este Mesías, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Los 7 espíritus, por supuesto, están en Jesús, que al fin y al cabo es una simbología para decir que en él reposa el espíritu eterno, el espíritu de sabiduría, el espíritu de Dios. Él es poseedor de ese tipo de espíritu. Ambas figuras entonces nos dicen que el Cordero es omnisciente y omnipotente. Como alguien dijo, este es un Cordero que no puede tener la lana tirada sobre sus ojos, porque él lo ve todo. Delante de él está todo, no puede esconderse absolutamente nada. No hay pensamientos más espantosos que tener entonces que enfrentar, y esto lo digo a ti, amado amigo, que enfrentar a león en el juicio porque hayas rechazado entonces al Cordero que fue inmolado. Es importante que resaltar esta verdad. Si tú te enfrentas al león en el juicio, habiendo rechazado al Cordero, entonces estarás ante una de tu más grande pérdida, porque entonces ya no habrá tiempo en el día final de enfrentar a Cristo como el Cordero, sino como el león, según esta figura. El propósito de la primera venida del Señor fue humilde. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero el propósito de su segunda venida es diferente. Al principio vino manso, ahora vendrá victorioso en todo su esplendor, con toda su fuerza, como el león, y con todo su coraje para enfrentar a sus enemigos y para cumplir las promesas de bendición a aquellos que le esperan en ese sentido. No rechaces entonces la gracia de Dios, amigo mío. Llegará un momento en que todos los hombres deberán tratarse con el león, y ya en ese aspecto verlo entonces que si no tuviste la oportunidad de encontrarte con él y lo rechazaste, entonces será para ti una de las pérdidas más grandes de tu vida. Ahora, en un momento dramático, Jesucristo, el Cordero, se acerca audazmente al trono de Dios. En el versículo 7, Jesús ejerce su soberanía al venir y tomar entonces el rollo de la mano derecha del Padre. Esto simboliza una transferencia de autoridad del Padre al Hijo para revelar entonces el futuro y ejecutar el juicio. Decíamos por un lado que Dios está en control. Por eso le dice el anciano: no llores, Juan, no llores. Ahora le vuelvo a decir: no llores. Jesucristo ha vencido y Él está en control. Y la razón entonces es porque ahora Jesucristo es el único digno de tomar ese libro. Y lo hace, lo toma. Entonces, porque el Padre le ha conferido al Hijo toda autoridad. Y es lo que encontramos siempre en la Biblia. Cuando Cristo resucitó, sus primeras palabras fueron: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Luego encontramos, a través de las explicaciones que venimos dando en este tiempo, de cómo entonces en Jesucristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Cómo en Cristo entonces está, el Padre entregó toda la gloria, todo el poder, y Él por supuesto lo ejecuta de esa manera.
Lo que tenemos en Apocalipsis 5 es una visión de ese Cristo, de los círculos concéntricos y expansivos de su adoración en el cielo. Primero entonces vemos la adoración de Jesucristo en el cielo. Cuando Él hace esto, comienza entonces la adoración. Y esto es maravilloso, mis amados hermanos y amigos, al ver que cuando Cristo entonces toma ese libro, el único que fue digno de poder abrirlo, entonces comienza lo que se va a conocer como una adoración celestial, continental, lo más sublime que puede escucharse acerca de la adoración. Sucedió justamente cuando Jesús tomó entonces el cordero inmolado, tomó el rollo que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, en este caso es el Padre, le da esa autorización, y cuando eso comienza, entonces, cuando Él hace eso, comienza entonces la adoración, una adoración colectiva en el cielo, y por supuesto una adoración colectiva en todos los términos a nivel universal, como una ola que sube de una manera expansiva, que no se detiene. Vamos a verla rápidamente, porque el otro aspecto tiene que ver con esto. No llores, le dice el anciano a Juan, no llores, porque ahora la tierra le alabará. Ahora la tierra reconocerá su gracia, su poder y su grandeza. Dice el versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Olvidamos con frecuencia que lo primero que debe producir mi alabanza al Señor es postrarme en su presencia. Este concepto se usa de una manera indiscriminada, y aunque nos motivamos a veces con las manifestaciones del aspecto físico, lo más importante aquí es reconocer que nuestra postración delante del Señor para adorarlo tiene que ser de corazón. Por supuesto, esto debe ser lo más grande que debe cautivar nuestro corazón. No vemos a menudo, hablando de los instrumentos musicales, por ejemplo, tocando todos estos elementos que son tan importantes. No vemos a menudo el arpa, por ejemplo, en nuestros instrumentos musicales. Pero es interesante que en el cielo este va a ser uno de los instrumentos que más se va a oír. Y tanto en el Antiguo Testamento como ahora en Apocalipsis se nos hace referencia a esto. ¿Para qué? Para hablarnos entonces de que serán esos instrumentos que van que van a estar presentes para participar de esa gran alabanza universal. Por otra parte, tenemos que las oraciones ofrecidas son probablemente todas las peticiones sin respuesta que la gente ha orado pidiendo a Dios que se juzgue la injusticia de lo que siempre se habla acá. Entonces encontramos allí ese canto. ¿Cuál es ese canto? Es un canto en su presencia, es un canto por lo que Jesús está haciendo, es un canto de reconocimiento, y cantaba un nuevo cántico. ¿Cuál es ese nuevo cántico? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de todo pueblo, de toda nación, y nos has hecho para Dios. Escuche esto: nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces aquí nos encontramos, porque tú fuiste muerto y has comprado para Dios con tu sangre los hombres de todas tribus, de toda lengua, de toda nación. Tú lo has hecho como parte entonces de tu reino. Nos has hecho reyes y sacerdotes. Qué privilegio tan grande entonces tenemos los redimidos. Y ellos reinarán entonces sobre la tierra. Como resultado de la autoridad del Cordero de Dios para avanzar el plan de Dios de los siglos, las criaturas vivientes y los ancianos cantarán ese cántico nuevo. Cántico maravilloso, porque el único que fue digno entonces de abrir ese libro y mirar sus sellos se llama Jesucristo. Esta canción entonces representa una nueva alabanza por la liberación que está por suceder. En esta canción el Cordero recibe entonces el honor como digno de esto. ¿Por qué lo recibe? Por su muerte, porque fue asesinado, murió de esa manera. Pero Él compró entonces con su sacrificio, compró nuestras vidas. Nos dice que con su muerte compró a todos aquellos que le hemos conocido. Por eso habla de tribu, de lengua, de pueblo, todo lo que estaremos un día en su presencia. Todos los redimidos de todos los tiempos, de todas partes, de todas las lenguas, dice que estaremos en su presencia, adorándolo, reconociéndolo por lo que Él hizo precisamente por nosotros. Juntos, estos términos describen entonces la naturaleza universal del pueblo de Jesucristo. Es importante notar que esto
no, por supuesto, no habla de un universalismo. Quiero clarificar eso porque de aquí se apoyan muchos de aquellos que defienden el universalismo, donde piensan que al final Dios, pues, porque es todo amor, porque al fin y al cabo su misericordia es tan grande, perdonará a todo mundo. Cuando dice que estarán todas las naciones, todas las tribus, todo delante de Él, entonces es lo que algunos hablan de ese universalismo, pero eso no es lo que la Biblia nos dice. Todos aquellos que estaremos en su presencia es porque hemos reconocido primero a ese Jesucristo como aquel que fue inmolado en la cruz del Calvario, que fue sacrificado, y en consecuencia, por supuesto, le tenemos en nuestro corazón. Esto implica entonces que nosotros le pertenecemos y por tal razón viviremos precisamente con Él para siempre. Este es el título más importante que nuestro Señor Jesucristo ahora está recibiendo en el cielo: el Cordero que fue inmolado, pero también el León de la tribu de Judá, para representarnos entonces ambas figuras que ilustra entonces su gran determinación en cuanto a lo que hizo de abrir entonces, el único que fue digno de poder abrir ese libro y explicarlo y exponerlo, y por supuesto mediante el cual han de cumplir todos los juicios finales de Dios. Y por último tenemos que Él le dice: no llores, no llores, porque no solamente hay una alabanza que se escucha de esta manera en la tierra, sino que todo el cielo te va a reconocer, todo el cielo reconocerá finalmente al Señor. Mire lo que dice el versículo 11, perdón. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones. Escuche esto: millones de millones. La palabra miríada es el número mayor en griego, y esta frase literalmente significa 10,000 veces 10,000. Es algo así como un número que no tiene manera de contarse. Ninguna computadora en el mundo puede metérsele semejante número. Es simplemente incontable, y eso es lo que nos quiere decir ese pasaje. Tantos eran los que estaban allí, tantos eran los que estaban presenciando aquella escena donde Juan ya por supuesto Juan no llora, porque Juan se da cuenta de lo que está sucediendo. Juan está lleno de gozo, lleno de un entusiasmo sublime, porque está notando ahora que hay una explosión de alabanza. Todo el mundo está adorando al Señor, y se habla aquí de millones y millones y millones de ángeles haciendo esto. Mis amados, cuando uno se mete en un pasaje como este y comienza a analizarlo y ver aquella escena y ver a tantos seres allí precisamente adorando al Señor de esta manera, uno tiene que reconocer que estamos en presencia del asunto más sublime que nuestra mente puede imaginarse, como lo será entonces la vida con el Señor en el cielo, en este caso, como será ese día precisamente cuando todo esto ha de acontecer. Y esto es lo que nos dice precisamente este pasaje. Así que hay millones multiplicados que están derramando sus alabanzas delante del Señor, millones de fieles que se están contando allí precisamente, que se unen a esa adoración. Este asombroso número excede los límites del lenguaje humano y nuestra capacidad de comprender. Miles de millones están en ese coro celestial adorando en el cielo al muy amado, nuestro amado Jesucristo. Y entonces en esto vemos finalmente un reconocimiento eterno a aquel que ha hecho tantas cosas. Interesante cómo termina ese pasaje diciendo: y que decía a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Voy a decir rápidamente esto porque el tiempo se nos va, pero no quiero pasar por alto para distinguir esto. El profeta Isaías, por allá, él habló de la profecía del niño que iba a nacer y dijo que era admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fueron los títulos que se le puso a Jesús. Pero ahora, en este reconocimiento que se hace, que hace Juan y que nos presenta en Apocalipsis, nos describe entonces al Señor de esta manera, con estas 7 expresiones, hablando de lo perfecto que era esto, y precisamente haciendo referencia a que es digno de recibir por lo menos 7 cosas: la riqueza, la sabiduría, el poder, el honor, la gloria y la bendición, que por supuesto le pertenece porque Él es digno. Todos estos acontecimientos que van a presentarse del capítulo 6 al 19, posteriormente de Apocalipsis,
es una manera de decir que Él es digno entonces de recibir todo esto por todo lo que ha de venir, de recibir su poder, de recibir entonces lo que tiene que ver con sus riquezas, porque todo le pertenece, todo de Él. Y mis amados, cuando vemos toda esta escena celestial, cuando el Padre le entregó al Hijo toda la autoridad y le hace referencia entonces a estas 7 cosas, hablando de ese número perfecto, simplemente entonces Jesús queda absolutamente en control total de todas las cosas que le pertenecen, que le pertenecieron antes, desde antes, pero que ahora, después que Él se sacrificó, que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, ahora entonces, y solamente ahora, le pertenece todo esto para decirnos entonces que Él está en absoluto control de todo lo que está pasando en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, le pertenece la sabiduría, le pertenece la fortaleza, le pertenece el honor, le pertenece la gloria, le pertenece la bendición, le pertenece todo. Todo es de Él, todo le pertenece. Y por esa razón entonces decimos, y todo lo creado que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí diciendo al que está sentado en el trono y al Cordero, bendición y honra y gloria y dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, amén. Y los ancianos se postraron en reconocimiento y lo adoraron. Mis amados, cuando uno lee un pasaje como este, cuando uno se mete en un pasaje como este, cuando uno predica sobre un pasaje como esto, no puede sino emocionarse al ver entonces los momentos que han de acontecer a este mundo. Los hombres que están ahora en eminencia en este mundo, que gobiernan, que dirigen, que se han olvidado de Dios, simplemente pues desconocen pasajes como estos, desconocen cuál es el fin de la humanidad. Se habla en muchos aspectos con una especie de mensajes apocalípticos desde el punto de vista de la destrucción final en el cual irá la tierra. Déjeme decirle lo siguiente en ese sentido. El único que sabe cómo se irá a acabar la tierra, el único que sabe cómo será el fin de las cosas, no es los que están en eminencia en cualquier país. No son los científicos, no son los astrónomos, no son los que estudian continuamente entonces el desenvolvimiento de cómo va la tierra. No son ellos. Quien va a definir entonces cómo serán las cosas, cómo van a suceder las cosas finales, sigue siendo nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que está allí en control. Él es el que está sentado, dice, a la diestra del Padre, a quien le fue entregado toda autoridad, y entonces todo el designio, todo el destino, quiero decir, de la humanidad, simplemente está en sus manos. Por lo tanto, esto nos da confianza, esto nos da seguridad, esto nos da una tranquilidad al pensar que si alguien sabe lo que va a suceder finalmente en este mundo, se llama Jesucristo, porque Él está en control de todo. Por eso en el cielo, cuando se produjo todo esto, cuando se abrió cuando Cristo abre el libro y comienza entonces más adelante a verse la apertura de los sellos y con ellos los juicios, nos está diciendo entonces la Biblia, la palabra del Señor, que Él sabe entonces en qué dirección finalmente va este mundo. Por lo tanto, esto me consuela, esto me da seguridad al pensar que no estamos solos. Los que proclamamos a Jesucristo, los que presentamos esta palabra, los que llevamos este mensaje continuamente, los que advertimos al mundo acerca de buscar a Jesucristo, no estamos solos, sino que la Biblia nos respalda al decir que este mundo entonces está en las manos del Señor y Él y solo Él será entonces el que ha de al final entonces determinar qué va a pasar, cómo van a suceder las cosas. Lo que sí sabemos es, como decíamos en la semana pasada, que el reloj de Dios no se detiene, el reloj de Dios sigue marcando la hora del momento cuando Cristo ha de venir. Hasta ahora entonces Juan lo ve de esa manera. Él ha triunfado, está en el cielo, Dios le entregó toda autoridad y Él está allí entonces sentado a la diestra del Padre, esperando el momento para cuando el Padre le diga: hijo, es la hora, ve al mundo, ve a buscar a tu iglesia, ve a buscar a tus hijos, porque entonces llegará esa hora cuando Él descienda de los cielos para recoger a su iglesia. Frente a todo esto entonces, nosotros nos unimos a ese canto celestial, y todo lo creado, incluyéndonos a nosotros, en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, dice, y en el mar, en todas las partes
Entonces, que podamos decir nosotros también, al que está sentado en el trono y al Cordero, entonces decimos, bendición y honra y gloria y dominio por todos los siglos de los siglos, y nos unimos a los cuatro ancianos, y nos unimos a los 24, a los cuatro seres vivientes y a los 24 ancianos, y decimos amén, que así sea, que así sea. Porque al fin y al cabo es el reconocimiento a aquel que fue digno de abrir el libro y de destapar los sellos, que son los juicios que han de venir sobre esta humanidad. Él sigue siendo el Dios que está en control. Entonces, uno de los ancianos le dijo a Juan, no llores, no llores. Por cierto, esta palabra la aplicamos también a nosotros hoy día. Cualquier sufrimiento, cualquier tristeza, cualquier ansiedad, cualquier situación por la que estemos pasando, esa voz llega a nuestros oídos y a nuestro corazón y nos dice, no llores, no llores, porque al fin y al cabo ya yo he vencido. Y si él ha vencido, entonces ya no tengo por qué llorar, ya no tengo por qué sufrir, ya no tengo por qué pasar más por esas circunstancias, porque yo sé entonces, como dijo Pablo, en quien he creído, y sé que mi depósito está seguro en el cielo. Por lo tanto, nos agarramos de esta promesa, nos agarramos de esta esperanza, y frente a la incertidumbre que se ve en este mundo de tantas cosas, nosotros tenemos a alguien que está en control, y ese alguien se llama el amado Cristo, el Cordero inmolado, el león de la tribu de Judá, que ha vencido y que está ahora sentado. Me encanta esto, sentado allí en el sentido de estar junto al Padre, quiero decir, allí en control de todo lo que ha de suceder. Entonces, mis amados, finalizando con estos pensamientos, quiero decirte esta tarde que si Él está en control de todas las cosas, si nosotros sabemos en manos de quién está el destino de esta humanidad, pues yo sé también en manos de quién está el destino de mi vida y en qué dirección va, porque al fin y al cabo Él me ha salvado, me ha sustentado, me ha ayudado y hasta el día de hoy me ha manifestado su absoluta gracia y su absoluta bendición. Así es que, ¿por qué lloras? Es la pregunta. ¿Por qué lloramos? Fue la pregunta o el planteamiento que se le hizo a Juan. Me imagino entonces al anciano allí ya secando sus lágrimas en medio de esa visión celestial, de lo sublime de lo que escuchó, de todos esos cantos que se expandieron en todo el universo, cantándole al Señor. Ya no había más lágrimas, un profundo gozo llenó su corazón al saber entonces que Jesucristo estaba allí como el Cristo triunfante y victorioso, el que está en los cielos y que al final es el que sabe lo que va a suceder finalmente y lo que va a pasar en este mundo. Llegamos hasta aquí, hasta el final, y con esta palabra yo quiero orar esta hora para decirte que yo creo en esta palabra de Apocalipsis 5. Yo soy un creyente de toda esta declaración que nos ha mostrado la Biblia para decirnos entonces que alguien ya triunfó. Por lo tanto, yo no tengo que vivir con una vida de derrota al saber que alguien ha triunfado. Y si por alguna razón mis lágrimas inundan mi ser por la circunstancia que sea, pues yo debo apropiarme de esta seguridad, de esta confianza que me muestra la palabra del Señor. Yo quiero orar por ti en esta hora, por todos aquellos que han escuchado este mensaje, que nos anima, que nos inspira, que nos alienta, que nos dice en qué dirección finalmente va este mundo. Yo confío, estoy plenamente seguro, y la Biblia me lo ha confirmado, que el destino final de la humanidad no está en las manos de un loco que anda por ahí, que va a encender una bomba y se va a acabar todo esto. No, el destino de esta humanidad está en las manos de mi Cristo, aquel que ya triunfó y que está con el Señor y que pronto veremos su venida. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra que nos has dado. Gracias por la esperanza que tenemos, la seguridad que tenemos, la determinación de saber que tenemos a alguien allá en el cielo que ha triunfado, que está a la diestra del Padre, que intercede por nosotros. Ahora Él es el Cristo inmolado, pero también es el león de la tribu de Judá, que ha vencido. Qué maravillosa verdad nos revela tu palabra. Qué seguridad tenemos por ella. Gracias, Señor, porque tú
nos hablas y nos animas a seguir adelante en medio de un mundo tan inseguro como el que vivimos, incierto como el que seguimos. Toda esta situación de este virus, Señor, que confrontamos sigue siendo inseguro para mucha gente. Pero lo que sí estamos seguros, estamos muy ciertos, es que Jesucristo está en control de todas las cosas. Te alabamos pues y te damos gracias. Y oro esta tarde por aquellos que no te conocen, Señor. Que te conozcan como el Cordero inmolado, el que fue sacrificado, para que no se enfrenten al león de la tribu de Judá, que ya entonces su enfrentarse a él será enfrentarse a un juicio donde ya no habrá más oportunidad. Padre, oro por ellos, para que tu gracia y tu amor les alcance y ellos puedan conocer a Jesucristo como el Salvador. Te damos gracias por esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en este tiempo y seguimos a la orden, como siempre digo, estamos dispuestos a responder preguntas, inquietudes. Este domingo volveremos, Dios mediante, a nuestra iglesia, a nuestros cultos de forma personal y estaremos, por supuesto, siguiendo en nuestro trabajo que el Señor nos ha encomendado. Les recordamos a los hermanos que este miércoles nos conectaremos otra vez por esta vía. Vamos a seguir estudiando esos preciosos milagros de Jesús y todo lo que Él sigue haciendo y todo lo que nos muestra con esas enseñanzas para nuestra vida. De igual manera, los viernes nos unimos en oración y es una bendición siempre estar juntos haciendo esto. Qué precioso es orar al Señor cuando lo hacemos de esta manera. Así es que les invito para que sean parte de todas estas actividades. Dios les bendiga. Hoy sigue siendo el día del Señor. No nos olvidemos de esto. Así es que sigamos disfrutando del día del Señor. Así sea en el descanso, como sea, que sigamos disfrutando. Que la paz del Señor sea contigo, donde quiera que estés. Y este mensaje que te he traído esta tarde ha tenido como propósito el poder llenar tu vida y tu corazón de una confianza tal que frente a todas las cosas que puedan estar pasando, tú sepas entonces quién tiene el destino final de este mundo. Que Dios te bendiga, que así sea.